Nuestro proyecto se trata de un diseño de un sistema TDM-PCM. Los integrantes somos Carlos Naranjo, Oliver Trujillo y mi persona, Angie Rogel. Como descripción del problema, tenemos que en este sistema debe entrar una señal analógica, que es una coseno con frecuencia de 300. A su vez, también tenemos dos señales digitales, que deben estar en un código NRZ unipolar, y la señal analógica debe ser codificada en 4 bits, cada palabra. Ahora, de acuerdo a este sistema, hemos implementado Simulink, en donde tenemos la señal de entrada representada por una función SimWave, y como nuestro objetivo es convertir de analógica a digital la señal, usamos un modulador PCM o transmisor PCM con las funciones de Zero Order Hold, Uniform Encoder, Buffer, Integer to Bit, Convert y Unbuffer para obtener nuestra señal de salida PCM. Ahora, ¿por qué lo hacemos? Porque tenemos que cumplir con 3 pasos: de muestreo, cuantificación y codificación. En donde en el paso de muestreo tenemos que cumplir con el criterio de Naiski, como observamos en el parámetro de nuestra función sinusoidal, en donde podemos ver que ahí nuestra frecuencia ya no es de 300, sino de 600, porque, como dice el criterio de Naiski, tenemos que nuestra frecuencia multiplicarla 2 veces. Ya. Y este es el sample time que nosotros usamos. Cumplimos con todos los parámetros en cada una de las funciones, y aquí presenciamos que tenemos 4 bits, es decir, nuestra señal después del paso del muestreo pasa a una cuantificación, donde recibe una señal muestreada. ¿Para qué? Para esta señal convertirla en valores discretos, que tengan valores discretos, cada intervalo. Después, esta señal pasa por una codificación con el fin de estos valores discretos cambiar de amplitud y que solo estén entre valores de 0 y 1. Después de tener nuestra salida PCM, la multiplicamos por una señal pulso, en donde observamos que los parámetros a utilizar fueron amplitud 1, periodo 1 segundo, y el ancho de banda que usamos aquí, el ancho del periodo es de 33%, con el fin de que al multiplicarla, tener nuestra señal, un producto de la señal que pueda ser adecuado para multiplexarlas con las demás y haya sincronización. Bien, para las señales digitales tenemos la función random integer, que es la que nos va a generar una secuencia binaria entre unos y ceros. Pero como el dato del problema nos indica que la velocidad tiene que ser la velocidad de muestreo, sí, tiene que ser de 300 bits por segundo, tenemos que colocarle ese parámetro. Pero como en Simulink, en la parte de propiedades, esa noción está en kilobits por segundo, se tiene que hacer la respectiva conversión a kilobits por segundo, ¿ok? Ahí están los parámetros. Bien. Bien, una vez que se genera esa secuencia binaria, esos datos nos van a servir para que con esta función Ray Transition se generen pulsos. ¿Cómo se van a generar esos pulsos? Se va a generar un pulso de magnitud 1 cuando la función random integer nos entrega un valor de bit igual a 1 y un valor de amplitud 0 cuando la función nos entrega un bit igual a 0. Bien, y se le modifica la velocidad de muestreo exactamente igual a la función random integer. Todo esto para que estén en la misma velocidad, ¿verdad? Bien, a estos dos bloques se le llama codificación NRZ unipolar, que es lo que nos pide el ejercicio asumir. Finalmente, estas dos señales van a ser multiplicadas por parámetros parecidos a los que ya explicó mi compañera Angie, con la diferencia de que la segunda señal va a ocupar el siguiente 33% del segundo. Debido a que el periodo aquí es 1 segundo, la primera señal ya está ocupando el primer tercio. Entonces la segunda señal tiene que ocupar el segundo tercio y la tercera el último tercio. ¿Cómo se logra esto? Haciendo este pequeño cambio en el parámetro de 0.33.
ese delay, ese retraso va a provocar esa intercalación o esa secuencia que es la que nosotros necesitamos en este proyecto para la multiplexación que viene ya después. Bien, mi compañera va a explicar las gráficas, ¿ok? Bueno, a continuación tenemos una gráfica en donde la primera se observa la señal PCM, la señal de salida PCM. La segunda es nuestra señal pulso, la cual la vimos ya como la generamos en la simulación. Y como tercera gráfica tenemos el resultado de esa multiplicación, donde observamos que justo en el ancho de 33% de nuestra señal pulso, la señal final, la que se produce, se activa en ese rango, obteniendo así unos rangos indicados para que con las otras señales se puedan multiplexar. Efectivamente, este es el mismo razonamiento se aplica para las siguientes dos señales. Para la segunda señal, que ocupes el centro de los 3 tercios, ocupando el segundo lugar, como quien dice. Y a su vez la tercera señal ocupando el último lugar, para que al resultado final no haya ningún tipo de mezcla y ningún tipo de interferencia ni mala multiplexación, sino que todas sigan la secuencia y ninguna se tope con la otra. Bien, la densidad espectral de potencia. Bueno, una vez ya presentado toda la estructura del circuito, procedemos a usar la densidad espectral de potencia para observar cómo está distribuida la potencia sobre las distintas frecuencias de nuestras señales. Bien. En nuestro caso decidimos usar como amplitud el dBm, aunque también podíamos graficar en watts. Bien. Como podemos observar, nuestra primera señal analógica coseno con una señal transformada PCM es transformada, ¿verdad? No, me equivoqué. Bueno, una vez ya presentado todo el diagrama del circuito, procedemos a usar la densidad espectral de potencia para observar cómo está distribuida la potencia en las distintas frecuencias de nuestras señales. Bien, para nuestro caso decidimos usar la amplitud dBm, aunque también se podía graficar en watts. Bien, tenemos nuestra primera señal, la cual es una señal analógica coseno que fue transformada mediante modelación PCM, para la cual podemos observar que la distribución de su potencia se encuentra aproximadamente constante alrededor de todas las frecuencias, aunque se concentra un poco más en el centro. Y alcanza su máximo aproximadamente en los 25 dBm y mínimo en menos 75 dBm, lo cual es un indicador de la relación de la potencia con respecto a un milivoltio en sí, porque eso es el dBm. La segunda señal, nuestra segunda señal es una señal digital pura, para la cual se puede observar que alcanza su máximo en la frecuencia igual 0, y a medida que se aleja del origen, la frecuencia empieza a disminuir. Para nuestra señal número 3 podemos observar que es muy similar a la gráfica de la señal 2, aunque esta se encuentra un poco más achatada, ¿no? Debido a que todas estas dos señales fueron creadas de una forma muy similar. Para la señal final TDM, la cual es una combinación de las 3 señales anteriores multiplexadas, también tenemos su gráfica asimismo, la cual se encuentra bastante achatada y tiene varios pulsos, por decir. En la final, como conclusiones, tenemos que en la multiplicación TDM es muy importante la aplicación del delay para una mejor visualización de los resultados y lograr diferenciar cada señal en el periodo de tiempo. También podemos concluir que se cumplió con los objetivos, los cuales eran crear el sistema TDM-PCM y lograr no solo ver, sino también comprobar la utilización de esta técnica de multiplexación. Y como recomendaciones, tenemos que escoger el desfase adecuado de la señal pulso para que al multiplicarla por las señales a analizar, estas se activen y desactiven en el rango deseado. Y por último, colocar el sample time correcto para que las señales digitales tengan una velocidad de 300 bps. De lo contrario, todas las gráficas y los resultados no serán los indicados. Gracias.